El tesoro de los templarios. El 13 de octubre de 1307, el rey Felipe IV de Francia ejecutó uno de los arrestos masivos más coordinados de la historia. En un solo día, al amanecer, todos los templarios de Francia fueron detenidos simultáneamente. Miles de hombres arrestados a la misma hora en todo el país. Pero cuando llegaron al tesoro que los templarios guardaban en París, no había nada. Absolutamente nada. La noche anterior, 18 barcos del puerto de La Rochelle habían zarpado cargados de algo que nadie sabe qué era. Esos barcos nunca aparecieron en ningún registro posterior. Nunca llegaron a ningún puerto conocido. Simplemente desaparecieron del mapa junto con lo que llevaban dentro. Ese tesoro lleva 700 años sin aparecer. Hay quien dice que está enterrado en Escocia, en la capilla de Roslin. Otros que está en Portugal, donde los templarios se reconvirtieron en la Orden de Cristo. Otros que está bajo el Vaticano. Nadie lo sabe. El Arca de la Alianza. La Biblia la describe como un cofre de madera cubierto de oro que contenía las tablas de los 10 mandamientos. Según el Antiguo Testamento, era tan poderosa que podía matar a quien la tocara sin estar autorizado, abrir mares y derribar murallas. Desapareció de Jerusalén alrededor del año 586 a.C., cuando los babilonios destruyeron el templo de Salomón. Desde entonces nadie la ha visto. Y aquí viene lo que casi nadie cuenta. En Etiopía, en una pequeña iglesia en la ciudad de Aksum, hay un monje que afirma ser su guardián. Un solo hombre que vive en esa iglesia, que no puede salir nunca, que muere en ese puesto y es reemplazado por otro monje, y que asegura que el arca está ahí dentro. Nunca se ha permitido verificarlo. Ningún periodista, ningún arqueólogo, ningún gobierno. El monje guardián es el único ser humano en el planeta que supuestamente la ha visto y nunca ha hablado con nadie sobre lo que hay dentro. La lanza del destino. Hay un objeto en el mundo que, según la tradición cristiana, otorga poder absoluto a quien lo posea. La lanza que atravesó el costado de Jesús en la cruz. Carlomagno la llevó consigo en 47 batallas. Murió el mismo día que la soltó accidentalmente. Napoleón intentó apoderarse de ella antes de la batalla de Austerlitz y no lo consiguió. La robó en 1938 cuando anexionó Austria y la guardó en Nuremberg como uno de sus objetos más preciados. El mismo día que los americanos la capturaron en 1945. Murió en su búnker. Hoy está expuesta en un museo en Viena. Pero hay un problema. Existen al menos 3 copias más repartidas por el mundo que también se reivindican como la lanza original. Una en el Vaticano, una en Armenia, una en Polonia. Nadie sabe cuál es la auténtica. Y ningún gobierno ha permitido hacer pruebas de carbono 14 en todas ellas al mismo tiempo para comprobarlo. Excalibur, la espada que si existió todo el mundo conoce la leyenda. Un rey. Una espada clavada en una roca. Quien la extrajera gobernaría Inglaterra. Lo que casi nadie sabe es que en Italia, en la capilla de Montesiepi en la Toscana, hay una espada clavada en una roca desde el siglo XII. No es una réplica. No es una atracción turística moderna. Los análisis metalúrgicos confirman que es del siglo XII. Lleva ahí más de 800 años. La leyenda de Arturo y Excalibur apareció en los textos europeos exactamente en esa misma época. Algunos historiadores creen que Galgano Guidotti, el caballero italiano que clavó esa espada en la roca como símbolo de renuncia a la guerra, fue la inspiración real de toda la leyenda artúrica. La espada sigue ahí, en una pequeña capilla redonda en medio de la Toscana, clavada en la roca, esperando a que alguien la saque. Nicolas Flamel, el hombre que no murió. Nicolas Flamel era un copista francés del siglo XIV, un hombre completamente normal, sin dinero ni influencias, hasta que según sus propios diarios encontró un libro antiguo escrito en un idioma que no reconoció. Pasó años intentando descifrarlo. Viajó por Europa buscando hacia alguien que le ayudara. Y entonces, de repente, según los registros históricos de París de la época, se volvió inmensamente rico. Donó iglesias, hospitales y casas a los pobres.
rumores. Los alquimistas de toda Europa decían que había encontrado la piedra filosofal y fabricado el elixir de la vida eterna. Hasta aquí, una historia interesante pero normal. Lo que no es normal es lo que pasó después. Flamel murió en 1418. Su tumba fue abierta en el siglo XVII para verificar los rumores de que era inmortal. Estaba vacía. En 1761, un hombre que afirmaba llamarse Nicolas Flamel fue visto en una ópera en París, con conocimientos de alquimia imposibles para su época. Hay registro escrito de ese encuentro. En el siglo XX, alguien con ese mismo nombre y descripción fue visto de nuevo en París. En el año 2000, la policía francesa registró una transacción inmobiliaria firmada por un Nicolas Flamel, con la misma dirección que usó en el siglo XIV. No hay explicación para ninguno de estos avistamientos. La tumba de Alejandro Magno. Alejandro Magno murió en Babilonia en el año 323 a.C. Tenía 32 años. Había conquistado el mundo conocido en menos de una década. Y su tumba, que según todos los textos antiguos era una maravilla de oro macizo y cristal que contenía su cuerpo embalsamado en miel, desapareció completamente de la historia. Los romanos la visitaron durante siglos en Alejandría. Julio César fue a verla y lloró porque con su edad Alejandro ya había conquistado el mundo mientras él no había hecho nada. Augusto fue a visitarla, la tocó y accidentalmente le rompió la nariz al cadáver. Marco Antonio llevó a Cleopatra a verla. Y entonces, alrededor del siglo IV después de Cristo, desapareció de todos los registros históricos, como si nunca hubiera existido. Nadie sabe dónde está. Posiblemente bajo la ciudad moderna de Alejandría en Egipto, a pocos metros de profundidad bajo los edificios actuales. Arqueólogos llevan 150 años buscándola. Es probablemente el tesoro arqueológico más valioso que existe, y nadie sabe dónde está. Enoc, el hombre que no murió en la Biblia. En el libro del Génesis hay una frase que lleva siglos desconcertando a teólogos de todo el mundo. Habla de Enoc, bisabuelo de Noé, y dice simplemente esto: caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. No murió. No fue enterrado, no hubo funeral, simplemente desapareció. Lo que casi nadie sabe es que existen 3 libros completos atribuidos a Enoc que no forman parte de la Biblia oficial. Fueron excluidos del canon cristiano en el siglo IV, en el mismo concilio donde se decidió qué libros entraban y cuáles no. En esos libros, Enoc describe en detalle haber sido llevado físicamente al cielo, haber visto su estructura completa dividida en 7 niveles, haber aprendido los secretos del universo, haber conocido a los ángeles caídos y haber sido transformado en el arcángel Metatrón, el más poderoso después de Dios. Los textos etíopes los consideran sagrados hasta hoy y los incluyen en su Biblia oficial. La pregunta que nadie ha respondido oficialmente es esta: ¿por qué fueron eliminados? ¿Qué había en esos libros que incomodaba tanto a la iglesia del siglo IV que prefirió borrarlos de la versión oficial de las Escrituras? Los príncipes de la Torre. En 1483, el rey Eduardo IV de Inglaterra murió dejando 2 hijos pequeños, Eduardo de 12 años y Ricardo de 9. Su tío Ricardo tomó el control de la regencia y encerró a los 2 niños en la Torre de Londres mientras se decidía la sucesión. Y entonces los niños simplemente desaparecieron. Nadie los volvió a ver. Ricardo se coronó rey en 1674. Durante unas obras en la Torre de Londres, encontraron los esqueletos de 2 niños enterrados bajo una escalera. Se asumió que eran los príncipes. Los enterraron en la abadía de Westminster sin hacer ningún análisis. Y aquí viene la parte que más inquieta. En 2023, después de décadas de peticiones de historiadores para hacer una prueba de ADN definitiva, el rey Carlos III denegó personalmente el permiso. Un rey actual denegando el análisis de ADN de 2 niños que murieron hace 540 años. ¿Qué podría revelar esa prueba que el actual rey de Inglaterra no quiere que se sepa? El dodo, el aviso que ignoramos. El dodo era un pájaro grande e incapaz de volar, que vivía únicamente en la isla Mauricio en el Océano Índico.
Cuando los marineros holandeses llegaron en 1598, encontraron miles de ellos. Eran completamente mansos. Se acercaban a los humanos sin miedo porque nunca habían tenido depredadores. En menos de 80 años habían desaparecido completamente de la faz de la tierra. Pero aquí está lo que casi nadie cuenta. No fue solo la caza lo que los mató. Los marineros trajeron ratas, cerdos y monos que nunca habían existido en esa isla. Esos animales comían los huevos del dodo directamente de los nidos en el suelo. Y el dodo no lo entendía, no reaccionaba, porque evolutivamente nunca había necesitado hacerlo. Su extinción no fue una masacre, fue la incapacidad total de adaptarse a un mundo que cambió de un día para otro sin que él lo pidiera. La puerta de los dioses, Aramumuru. En Perú, en la orilla del lago Titicaca, hay una puerta tallada en la roca de casi 7 metros de altura. No lleva Necum a ningún sitio. Es una puerta perfectamente rectangular en medio de la montaña con un pequeño nicho cuadrado en el centro, como si fuera la cerradura de algo. Los lugareños la llaman la puerta de los dioses o Aramumuru. Según la tradición inca, los grandes sacerdotes podían activarla con un disco de oro especial y desaparecer al otro lado, hacia el reino de los dioses. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Perú, el último gran sacerdote inca supuestamente tomó el disco de oro más sagrado del imperio, para evitar que cayera en manos de los españoles. Se dirigió al lago Titicaca, usó el disco en esa puerta y cruzó al otro lado. Ni el sacerdote ni el disco aparecieron nunca. Los españoles los buscaron durante años. La puerta sigue ahí. No hay explicación geológica para su forma perfectamente rectangular. Y en el nicho central hay huellas de algo circular que encajaba perfectamente. Algo que ya no está. El flautista de Hamelin. El cuento que es verdad. Todo el mundo conoce el cuento. Un flautista lleva las ratas al río con su música y cuando el pueblo no le paga, se lleva a los niños. Lo que casi nadie sabe es que eso ocurrió de verdad. El 26 de junio de 1284, en la ciudad de Hamelin, en Alemania, 130 niños desaparecieron. No es una leyenda. Hay documentos. Una inscripción en una casa del pueblo que data de 1602 dice textualmente: el año 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños nacidos en Hamelin fueron seducidos por un flautista vestido de colores y desaparecieron en las montañas de Köppen. En los registros oficiales de la alcaldía de Hamelin del año 1384, exactamente 100 años después, hay una entrada que dice: han pasado 100 años desde que se fueron nuestros hijos. No habla de una leyenda, habla de un hecho que la ciudad recordaba como real. ¿Qué pasó realmente? Nadie lo sabe con certeza. Hay historiadores que creen que los niños fueron reclutados para emigrar al este de Europa, otros que murieron en una batalla, otros que algo mucho más oscuro ocurrió aquella noche de San Juan. Lo que sí es cierto es que 130 niños se fueron y nunca volvieron, y que la calle por la que salieron de Hamelin se llama hasta hoy la calle sin tambores. Nadie puede reír, cantar ni tocar música al pasar por ella, en memoria de los que se fueron. La epidemia del baile. Estrasburgo, 1518. El último misterio de hoy es posiblemente el más extraño de todos. No porque sea antiguo, sino porque ocurrió delante de todo el mundo. Fue documentado por médicos y autoridades de la época. Y más de 500 años después, la ciencia sigue sin tener una explicación que convenza. En julio de 1518, en la ciudad de Estrasburgo, una mujer llamada Frau Trofea salió de su casa y empezó a bailar en la calle. No había música. No parecía disfrutarlo. Sudaba, jadeaba, tenía los pies en carne viva y no podía parar. En una semana se le habían unido 34 personas. En un mes, más de 400. Todos bailando sin control, sin música, sin poder detenerse, cayendo al suelo de agotamiento, levantándose y siguiendo bailando. Algunos murieron de infarto, otros de agotamiento, otros de hambre porque no podían parar para comer,
Y aquí viene la parte que hace este caso absolutamente incomprensible. Las autoridades de Estrasburgo, siguiendo el consejo de los médicos, decidieron que la cura era seguir bailando. Construyeron escenarios en la plaza. Contrataron músicos profesionales. Pusieron guardias para que nadie se detuviera. El resultado fue que la gente siguió bailando hasta morir mientras los músicos tocaban. La epidemia duró 2 meses. Terminó tan repentinamente como empezó, sin explicación. La historia oficial tiene respuestas para casi todo, pero esta noche acabas de escuchar 12 casos donde esas respuestas no llegan. 12 eventos documentados con fechas exactas, con testigos reales, con registros escritos. Y sin embargo, ahí están, abiertos, sin cerrar. Puede que todo tenga una explicación lógica que todavía no hemos encontrado. Eso es lo que nos gusta creer. Pero hay algo que no puedes ignorar después de escuchar todo esto, que en varios de estos casos no es que falten respuestas, es que alguien activamente ha evitado que aparezcan. Y eso, en cierta forma, es más inquietante que el misterio en sí.